Bueno, seguimos con encuentro con la comunidad académica. Intentos de desconfigurar avances consignados en proyectos de la Ley Estatutaria de la Educación. Invitamos al doctor Carlos Rincón, abogado y asesor legislativo, a Miguel Ángel Pardo Romero, integrante del Comité Ejecutivo de FECODE de su Comisión de Política Educativa y secretario de prensa. Muy buenos días, Miguel Ángel Pardo. Muy buenos días, doctor Carlos. Te congelaste, Martica. Muy buenos días. Saludos vitales, fraternales y pedagógicos Ya a estoy todos y descongelada. todas. Ya te descongelaste. Es que siempre empieza a tener variaciones en los comportamientos. Sí, Bueno, un sí. abrazo vital, fraternal y pedagógico a la mesa de trabajo, Marta Liliana, a Paula, nuestra intérprete en lengua de señas, obviamente al doctor Carlos Rincón, asesor legislativo, y a toda la comunidad educativa en el día de hoy. Bueno, Miguel Ángel, doctor Carlos, Démosle buenos aquí el días. saludo aquí, la invitación al doctor Carlos para que nos salude Bueno, desde muchísimas la, gracias. Un desde la cordial saludo tierrita, ¿no? sí señor, para Marta Liliana, un cordialísimo saludo, un cordial saludo para todo el equipo de trabajo del programa, por supuesto para todas las personas que nos escuchan y al profe Miguel Ángel Pardo, un cordial saludo como ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, que ha hecho un trabajo importantísimo para rescatar postulados trascendentales dentro de este proyecto de ley estatutaria que cursa en el Congreso de la República. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Marta Liliana, Bueno, pues el tema ya el título lo has puesto como muy interesante. Intentos de desfigurar, ¿sí? Los avances consignados en el proyecto de ley estatutaria. Entonces yo creo que empecemos con el ujú. doctor Carlos haciendo, pues, haciendo las apreciaciones de contenido y trámite sobre el particular, con referente pues al título que está ahí expuesto y pues a continuación complementaré algunas cosas. Bueno, mil gracias, profe Miguel. Lo primero sea decir que tenemos, digamos, una seria preocupación respecto del trámite del proyecto de ley estatutaria. La preocupación se basa en que un proyecto de ley estatutaria solamente cuenta con una legislatura para su aprobación. Debe tener 4 debates y habiéndose radicado en agosto este periodo que termina ahorita el 16 de diciembre, el proyecto de ley estatutaria pues contó con un solo debate. Valga la pena decir que las audiencias que se hicieron, alrededor de 15 audiencias, pues fueron muy necesarias y son muy necesarias para legitimar el proceso de formación del proceso del proyecto de ley, pero genera una preocupación absolutamente legítima que en el siguiente periodo, que es del 16 de marzo al 20 de junio, porque aunque para muchos es de conocimiento público que hubo un acto legislativo que extendió el segundo periodo de una legislatura desde el 16 de febrero, la verdad es que como nuestra constitución es una constitución rígida, es decir, que los mecanismos de modificación de esa constitución requieren unos elementos mucho más eh, rigurosos para su modificación y por supuesto un proyecto de ley estatutaria que es como una extensión de la Constitución, pues básicamente requiere unos procedimientos más rigurosos. Entonces, este proyecto no se puede tramitar a partir de febrero, sino que se debe tramitar a partir de marzo. O sea, que para cumplir 3 debates requiere, o tiene solamente, perdón, para cumplir ese requerimiento, tiene solamente hasta el 20 de junio, digamos, entre abril y el 20 de junio. Genera pues una preocupación absolutamente legítima porque en todo este periodo se alcanzó a cumplir con un solo debate. Valga la pena decir, profe Miguel, y a toda la comunidad que nos escucha,
pues que el proyecto pasó con unas mayorías muy importantes en la Comisión Primera de Cámara de Representantes, pero ha generado cierta controversia las diferencias entre el texto originalmente radicado del proyecto de ley versus el texto propuesto para primer debate que se radicó en la Cámara de Representantes, más, digamos, algunas proposiciones que se radicaron por algunos parlamentarios en ese trámite del proyecto de ley. Valga la pena decir que el proyecto de ley, pues, el próximo martes tendrá su debate que se espera que sea el debate final. Es decir, y esto avisorando, pues nosotros decimos que cumple su primer debate, pero no sabemos qué pueda pasar el martes, ¿no? Entonces, se espera que el proyecto se apruebe. Se hace un reconocimiento, por supuesto, a quienes han trabajado en esa iniciativa, porque lo reiteramos, lo decíamos en otro conversatorio con el profe Miguel Ángel Pardo, pues nosotros estamos de acuerdo con la iniciativa, estamos de acuerdo con que la educación sea establecida normativamente, aunque ya jurisprudencialmente lo es, pero que sea establecida normativamente como un derecho fundamental y de esa manera sea garantizada por el Estado para todos y todas. Sin embargo, pues hay unas apreciaciones que voy a dejar como abrebocas para que su merced, profe Miguel, complemente de una manera muy importante, y es que deja varias preocupaciones el texto que hasta ahora va aprobado en la Comisión Primera de Cámara de Representantes, que fue el texto propuesto por la ponencia mayoritaria que se presentó en esa célula legislativa. ¿Cuáles son las principales preocupaciones? Primero, una preocupación que tiene que ver con, digámoslo así, la desfiguración, de verdad, como el título de este conversatorio lo dice, la desfiguración del preescolar de 3 grados prestada a través de instituciones educativas públicas. Segundo, un tema pues absolutamente grave y que el magisterio desde hace mucho tiempo pues ha dado los argumentos suficientes para respaldar que los supervisores en materia de inspección y vigilancia se mantengan y por supuesto sea de esa manera que se lleve a cabo y que no se confunda con una superintendencia de educación que tenga las capacidades de supervisión, vigilancia y control, es decir, la potestad sancionadora del Estado, lo cual es absolutamente grave porque se puede ir incluso hasta el desconocimiento de la libertad de cátedra, el desconocimiento de la autonomía escolar y el desconocimiento de los gobiernos escolares. Entonces, este punto de inspección, vigilancia y control, visto a la ligera y visto sin las consecuencias que podría generar para los niveles preescolar, básica y media, pues genera una grave preocupación. Otro tema, pues es que en uno de sus articulados pareciera ser que se pretende incluir de alguna manera, de manera indirecta, la posibilidad de que se abra la compuerta para los vouchers o bonos escolares, y pues es un tema absolutamente preocupante porque pues precisamente veíamos hace poco cómo FECODE y la comunidad educativa seria y los parlamentarios serios que tienen que ver con la educación se han opuesto a este proyecto de la senadora Paloma Valencia. Y ha habido un debate muy importante alrededor de esto porque está comprobado en el derecho comparado, es decir, a nivel internacional, que esta medida es absolutamente regresiva respecto a la educación y no garantiza, como el discurso demagógico lo pretende hacer ver, no garantiza la calidad de la educación. Por el contrario, es un retroceso. Y finalmente, de este punto de la intervención, pues resulta preocupante el tema en estricto sentido de algunas facultades que se le brindan al gobierno nacional en materia de financiación de la educación. En mi sentir, y pues eso se habló con el coordinador ponente, doctor Gabriel Becerra, en mi sentir es importante que se rescate que debe haber una fuente estable de financiación de la educación que sean los ingresos corrientes de la nación, como vimos en este presupuesto general de la nación para el año aprobado para el año, la vigencia fiscal 2024. Esta fuente de financiación
ha venido creciendo y es una fuente estable. Si se incrementan los recursos, pues por supuesto que va a venir una reglamentación y digamos que se cumpla con el artículo 365 de la ley 2294, Plan Nacional de Desarrollo Colombia, Potencia Mundial de la Vida, para que precisamente eso garantice una fuente estable de financiación de esta ley, proyecto de ley estatutaria, es decir, que se garantice también la erradicación de ese proyecto de acto legislativo que está pendiente desde hace varios años, pero que por supuesto queda un compromiso mucho más real y diciente en este actual Plan Nacional de Desarrollo del gobierno del doctor Gustavo Petro. Bueno, no, doctor Carlos, usted siempre tan preciso, ¿cierto, Marta Liliana? Muy preciso en Sí. todas estas apreciaciones. Hemos de reconocer siempre los aportes del doctor Carlos cuando Ujú. estaba de asesor de FECODE. En muchas de las propuestas que se hicieron para evitar aprobaciones regresivas en los proyectos anteriores. Bueno, yo quiero entonces complementar lo que ha hecho el doctor Carlos, en primer lugar señalando que lo que queremos insistir es que estamos resaltando los avances en el proyecto de ley de reforma estatutaria, estamos planteando que es una necesidad del país y de la nación. Estamos resaltando la iniciativa que tuvo el gobierno en ello. Estamos resaltando también, y eso es lo que queremos aquí enmarcar, que esa es una espera de 30 años, la ley estatutaria, que quedó en los acuerdos de FECO de gobierno del pasado 5 de julio, y que por esa razón es muy importante también para los 41 años del movimiento pedagógico. Luego, la expectativa y el interés nuestro al plantear hoy una alerta, pues tiene que ver con que las cosas que estamos haciendo respondan a la expectativa de lo que para el movimiento pedagógico y para la educación en Colombia señala. Y entonces, aquí entramos en el terreno de que en el proyecto de ley, en primer lugar, cuando el gobierno lo planteó, FECODE planteó una serie de aportes, varios de ellos se recogieron en audiencia pública, se radicó, nosotros estuvimos en la radicación de este proyecto y luego vinieron unas audiencias públicas donde nosotros planteamos lo que faltaba o creíamos señalar la necesidad de incorporar otros asuntos desde el 5 de octubre hasta hace poco en todo el territorio nacional. En el proyecto de ley que se radica ya para discusión en comisión primera, en comisión de Cámara, ¿está la comisión sexta o primera, doctor Carlos? Primera, por Primera, favor. primera de Cámara. Entonces encontramos ya una circunstancia complicada. Y eso es lo que nosotros queremos hoy advertir. Y en ese sentido, hemos hecho por lo menos dejado 9 constancias en el día jueves. ¿Qué significa eso? Y ahora el doctor Carlos me dirá si aprobé el curso de asesoría legislativa. El tema es que observamos que no, unos aportes que habíamos planteado no estaban, pero más grave, unos procesos que son regresivos en nuestra opinión, que quedaron incluidos o que faltaban a lo que se había acordado en el proyecto anterior. Y en ese orden de ideas, el miércoles que se aprueba, pues iniciar el trámite, y el jueves que ya inicia el proceso en regla, nosotros, en primer lugar, tuvimos a las horas de la mañana del día miércoles una conversación con varios, con los miembros de la Cámara, y el día jueves, pues tuvimos que proceder a dejar constancia. Las constancias, ¿qué significan? Son un mecanismo para el cual, sobre unos puntos en que uno no está de acuerdo, pues deja la constancia con el propósito que se pueda discutir en el próximo debate. En este caso, en plenaria de Cámara, ¿sí? En el segundo debate, que es plenaria de Cámara. No en el del martes, sino en el segundo debate, que es plenaria de Cámara. Y en ese orden de ideas hubiéramos querido que no fueran constancias, sino proposiciones, pero las proposiciones tienen que radicarse antes de que se haya aprobado menos del 70% del texto.
se aprobó el 70% del texto, nos tocó pasar a las constancias y pues eso no es una iniciativa que la pueda hacer FECODE. FECODE tiene la iniciativa, pero la radicación debe ser por vía parlamentaria y en este caso acudimos a la iniciativa, al doctor, al parlamentario Alejandro Ocampo. Entonces, digamos que vamos a insistir en qué puntos, básicamente, porque el debate queda abierto. Lo dejamos con la posibilidad de que quede abierto, es lo que estamos diciéndole al país y obviamente al gobierno, y le estamos diciendo, por supuesto, a los ponentes. Uno, el más grave, yo creo que este es el más grave, es el tema del preescolar de 3 grados, una de las más importantes banderas del movimiento pedagógico. ¿Qué debe decir en nuestra opinión? Lo mismo que dice el proyecto en materia de educación básica y educación media. La educación preescolar de 3 grados, prejardín, jardín y transición en los colegios oficiales debe ser obligatoria. Punto. Sin ambigües, sin ambigüedad. Y no lo dice. Entonces lo que hace allí es más grave. Es que plantea el conjunto de la educación inicial de 0 a 6 y establece que eso lo puede hacer cualquiera. Eso es muy grave. Es decir, es el debate que es como coger el decreto 4111 que nos dejó la señora María Victoria, la doctora María Victoria, faltando unos días para terminar su gobierno, en la cual prácticamente se eleva a categoría, se insiste en que la escolaridad empieza a los 5 años. Y entonces aquí quedan cosas muy complicadas. Nosotros nada más faltaba incorporar, decir, lo que faltaba era en colegios oficiales o en instituciones educativas oficiales. Y sin embargo, ahora lo que queda es que cualquiera, privado, mixta, pública, con recursos públicos, puede ejercer la formación del prejardín, jardín y transición. Entonces, nosotros esto es muy grave y no queda como un asunto de obligatoriedad. Es un retroceso porque debilita la escuela, que fue creada socialmente para el efecto. Y no cualquier institución debe hacer esa formación en los niños de prejardín, jardín y transición. Debilita la escuela y debilita el carácter de la función social, del carácter profesional de la docencia. Entonces, digamos que esta es una discusión, pero le abre la puerta a la tercerización y esto no se puede aceptar. Y el otro elemento que queremos insistir allí es en el tema de la progresividad. Aquí la progresividad que está en el parágrafo 1 o 2 señala que la progresividad está relacionada con el momento en que se hagan las coordinaciones entre todos los organismos de niñez y juventud que atienden la niñez. Eso hay que hacerlo. No, para nosotros la progresividad de la 100% transición y el proceso de prejardín y jardín debe estar ligada y relacionada a la disposición presupuestal para la infraestructura, el bienestar escolar y el concurso docente que se requiere para tener maestros de parte, prejardín y jardín en los colegios oficiales. Vamos a insistir en este punto en el debate y para nosotros es muy complicado que se haya desfigurado este artículo. Dejo ahí y paso a otro que habíamos planteado, pero que no se recogió, que es el de la educación de adultos. Entonces, en la educación de adultos, ¿cuál es la discusión? Aquí lo hemos planteado. Se limita el tema de la alfabetización y prácticamente se limita a unos cursos. Nosotros decimos, no señor, la educación de jóvenes y adultos es parte de la educación formal, es conducente a créditos y es un derecho de los trabajadores, tanto jóvenes y adultos del país. Entonces no podemos condenar a una población que no puede dedicarse a estudiar, sino que tiene que trabajar, a que el Estado solo le ofrezca unos cursos para el efecto. Tiene que ser modificado, ya lo hemos advertido y para nosotros es clave. Y las otras cosas ya lo que ha planteado, aquí hay 9 proposiciones por razones de tiempo, no las vamos a desarrollar todas, pero hay un punto que ha dicho el doctor Carlos, el tema del control. Nosotros aceptamos la inspección, la supervisión, pero no, el control queda abierto a lo que ha dicho una creación de una superintendencia de educación y nosotros lo que insistimos es que en el estatuto y desde ahora se restituya la supervisión educativa con base en concurso docente de maestros y maestras para que la supervisión sea pedagógica, algo que derribó la ley 715 del 2001. Entonces, digamos, ahí hay otro tema. Y hay un asunto que nosotros hemos insistido aquí y es en el tema de la formación. La formación debe ser
la formación debe ser una formación garantizada y la garantía es con la financiación del Estado, donde dice logísticas, las condiciones, dice infraestructura y bienestar. Nosotros insistimos aquí, está en la constancia, también hace parte de la necesidad de la convocatoria permanente y periódica de concursos docentes en todos los niveles, áreas, modalidades y proyectos, y esto lo hemos dejado claro. Y un asunto sobre la financiación, que además de lo que ha dicho el doctor Carlos, debe quedar expresa allí, es que debe ser los recursos del Estado para educación deben ser administrados directamente por el Estado. Y entonces digamos que estos puntos, entre otros, son parte de nuestras observaciones puestos en constancias. Vamos entonces a ver cómo se desarrolla todo este elemento. Dejo la batuta al doctor Carlos y doña Marta, y la compañera Marta nos va diciendo cuánto tiempo nos va quedando. Bueno, nos Doctor queda, Carlos. sí, Miguel, sí, bueno, nos quedan 3 minuticos. Bueno, entonces el alegato de cierre, doctor Carlos, ya les aprendí a ustedes los abogados. Bueno, muy bien. Primero decirle, profe Miguel, que el examen de Derecho Parlamentario lo pasó muy bien. Me alegra mucho. En estos Aprobado. He aprendido mucho de ustedes, gracias a ustedes. Ahora bien, es importante reconocer en este minuto y medio que me queda, reconocer ese trabajo juicioso que ha hecho la Federación para dejar las proposiciones y que éstas queden como constancias para el siguiente debate. ¿Por qué? Porque esto garantiza, por supuesto, que en el debate en plenaria de Cámara el tema pueda ser discutido, pero que de verdad sea discutido. Yo quiero aquí, digamos, hacer un llamado de verdad a la concientización respecto de las propuestas que deja la Federación y las propuestas que se han radicado desde que se conoció el texto que se iba a radicar originalmente del proyecto. Y es que estas propuestas, unas hacen parte de los acuerdos de FECODE con el Estado, ¿no? O sea, eso no fue sacado de la manga, ni del bolsillo, ni porque se ocurrió durante el debate. Primero. Segundo, pues que precisamente han sido propuestas que tienen años y años de argumentación en su construcción. Es decir, no son propuestas soberbias ni sacadas del bolsillo. Dicho eso, sí es importante reiterar para los congresistas ponentes y coordinadores ponentes, digamos, este llamado de atención de la Federación al que se aunan varios parlamentarios, y es que la velocidad en la aprobación del proyecto no debe desconfigurar ni desnaturalizar el derecho fundamental a la educación en los términos en los que ha planteado la propia Corte Constitucional y en los términos en los que, por supuesto, la comunidad educativa lo exige. Dicho eso, pues hay que estar muy pendientes, por supuesto, de la finalización del debate en primer lugar, porque yo reitero, cualquier cosa puede pasar. Es decir, el proyecto no se ha aprobado en su primer debate, faltan artículos. Y, por supuesto, de llegarse a aprobar, estar absolutamente pendientes todo este tiempo en ese interregno que queda para su votación en plenaria, para que el texto propuesto para segundo debate ya incluya estos parámetros hechos propuestas y convertidos en constancias por parte de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación y evitar seguramente en la plenaria unas injustificadas demoras, porque es que yo reitero, esto ya tiene una base argumentativa absolutamente clara, absolutamente diciente, cierta, que por lo cual debe este tema ser analizado por los coordinadores ponentes e incluido en el texto propuesto para el siguiente debate. Nada de que nos van a decir que entonces toca pasarlo como proposiciones en el siguiente debate, no. Debe ir incluido en el texto propuesto para segundo debate. Si no se Esto que acaba de decir el doctor Carlos es absolutamente clave. No podemos hacer doble paso. Y entonces ya atendiendo la sugerencia del doctor Carlos, entenderemos que esa va a ser la solicitud a los parlamentarios. Yo termino diciendo básicamente tres cosas. La primera, el reconocimiento a doctor Carlos, que ha estado muy pendiente de todo esto, a nuestra asesora legislativa, la doctora Paula
Álvarez, que es la que ha tenido, actualmente está en FECODE en ese trabajo, y adicionalmente a la Comisión de Política Educativa del Comité Ejecutivo por la diligencia con que se actuó. Pero igualmente creo que hay que insistir y reconocer pues la disposición de los parlamentarios, del compañero Gabriel Becerra, de Alejandro Campo, para poder trabajar en esto, pero tercero, un llamado al Ministerio de Educación Nacional, con el cual habíamos pues hecho unos acuerdos y que habían ido al texto, y creemos que es absolutamente necesario que se tengan en cuenta para el efecto, y que se hagan las reuniones previas, que tenemos algunos días para hacerlo por fortuna, para poder llegar a estos asuntos que son vitales para el movimiento pedagógico, para el interés de los niños, niñas, jóvenes y adultos en educación, y para el derecho, es decir, para que la ley sea realmente, fortalezca el carácter de derecho fundamental de la educación. Sí, Miguel. Gracias, doctor Carlos. Bueno, doctor, muchas gracias, muy amable. Bueno, Miguel, antes de finalizar, invitamos también al doctor Carlos que nos escuche. Estamos en reconocimiento y agradecimiento al trabajo y logros a los equipos que a nivel nacional representamos en el Comité Ejecutivo de FECODE. Bueno, ahora vamos a hacer reconocimientos a muchos trabajos que hemos y a muchos equipos que han estado con nosotros apoyándonos. Y doctor Carlos, muchas gracias por todas estas posibilidades de estar con usted con usted permanentemente conversando en encuentros pedagógicos, con su objetividad, obviamente su neutralidad que lo caracteriza en estos procesos. Y muchas gracias, compañero y doctor Carlos, en este sentido. Un abrazo a todos y todas. Bueno, Bueno, doctor, ustedes, gracias. gracias, Marta Liliana, profe Miguel. Siempre mi admiración, respeto y por supuesto nuestro compromiso derivado también de las enseñanzas de ustedes en esos maravillosos años que hicimos asesoría legislativa para la Federación. Mil y mil gracias por esta invitación y de verdad mi reconocimiento es para ustedes, muy amables. Bueno, un feliz día, doctor.